Los términos anatómicos describen las direcciones y los planos corporales, del mismo modo que los términos geográficos norte, sur, este y oeste se utilizan en relación con el polo norte. Básicamente los términos anatómicos se refieren al cuerpo en su posición anatómica estándar, es decir, la persona está de pie, erguida, con su cabeza derecha, mirando hacia el frente, con los brazos en los costados, con las palmas de las manos hacia adelante y el pulgar hacia afuera, y los pies paralelos y los dedos hacia adelante. Cuando hablamos de los planos anatómicos o planos corporales, podemos decir que son superficies planas imaginarias, generalmente cuando pasa a través de objetos sólidos revelando formas dimensionales llamadas secciones, es decir, a un cuerpo o a un objeto se traza una línea imaginaria y me termina dividiendo ese cuerpo o ese objeto en dos partes, por eso se llama bidimensional. Entonces, en esos planos tenemos el plano frontal, que es cualquier plano vertical derecho hacia arriba y hacia abajo, desde la parte de arriba o superior del cuerpo hacia la parte inferior del cuerpo. Y me va a dividir básicamente las estructuras en anterior y posterior, como se ve en la imagen central de la diapositiva. También se llama plano coronal, porque si miran el corte desde la cabeza parece que se colocara una corona. Tenemos el plano transverso o también plano horizontal y va a ser paralelo al horizonte y me va a dividir las estructuras en superior e inferior, distinto a lo que hace el plano frontal, que me las va a dividir en anterior y en posterior. Tenemos también el plano sagital, que es otro tipo de plano vertical que me va a dividir las estructuras en dos lados, del lado derecho y del lado izquierdo, como vemos en la primera imagen de la diapositiva. Cuando se hacen cortes a lo largo de ese plano sagital, es decir, en líneas paralelas al corte sagital, reciben nombre de planos o secciones sagitales, y si los cortes están en el medio del cuerpo se llaman secciones mesosagliales. Deben recordar que todos estos cortes o planos anatómicos se hacen teniendo como referencia la posición anatómica que ya nombramos al inicio del video. Los términos de dirección o direccionales van a describir las posiciones relativas de las partes del cuerpo, es decir, me dicen la posición en la que se encuentra una parte del cuerpo con respecto a otra, ¿verdad? Entonces, entre esos términos de dirección vamos a tener varios, que también es importante que ustedes los aprendan porque les va a permitir hacer una mejor descripción de ciertos elementos en la práctica clínica cuando estén tratando a su paciente. Yo puedo hablar de un término que es anterior, es decir, que está en posición ventral hacia el vientre, o posterior, que también lo mismo se puede decir dorsal, que está hacia la espalda o en la parte posterior del paciente. Hablamos de superior o cefálico y hablamos de inferior. Proximal, aquello que está más cerca a la línea media del cuerpo, teniendo en cuenta que si yo trazo una línea en la mitad del cuerpo, todo lo que esté cerca a ella es proximal y todo lo que se aleje de esa línea media viene siendo distal. Puedo tener algo medial, es decir, interno, que se encuentra en la línea media, o algo lateral, lo que se encuentra al lado de la línea media. Puedo tener algo que sea superficial, es decir, que está en la superficie del órgano o de la estructura, y algo que es profundo, que se encuentra obviamente dentro de la estructura. También hablamos de cuadrantes y regiones abdominales. Resulta que tenemos varias cavidades en el cuerpo: la cavidad torácica, la cavidad cefálica y la cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene una particularidad: es demasiado grande y abarca muchos órganos, por lo cual para poder describirse de una enfermera a otra, de una enfermera a un médico, de un médico a otro médico, algo que se encuentra en esa cavidad, cualquier tipo de problema, dolor, lesión o demás, se utilizan dos maneras que te permiten ubicarte espacialmente en el abdomen del paciente. Entonces hablamos de cuadrantes. Cuando hablamos de cuadrantes se divide imaginariamente al abdomen en 4 cuadrantes, y en regiones abdominales, que me divide el abdomen en 9
regiones específicas. Cuando hablamos de cuadrante, que es de pronto la más sencilla, hablamos de un cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Y cuando hablamos de regiones, que también nos permite ser un poco más específico con respecto a los órganos que se encuentran en ese tipo de cavidades, hablamos de 9 regiones. Entonces hablamos de las superiores, que estarían hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. Las regiones de la parte media del abdomen, que serían fosa lumbar derecha, la umbilical, obviamente que recibe ese nombre porque está en la zona del ombligo, y la fosa lumbar izquierda, y las 3 inferiores, que sería la fosa ilíaca derecha, el hipogastro y la fosa ilíaca izquierda. Por ejemplo, cuando usted tiene dolor en la boca del estómago, como dice el popular de la gente, es decir, porque padece alguna gastritis, usted generalmente tiene un dolor en epigastrio. Cuando usted tiene cólicos menstruales, va a tener un dolor generalmente en hipogastro irradiado a fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha. Cuando usted padece de apendicitis, usted va a tener un dolor en fosa ilíaca derecha. Si tiene un dolor renal, por cálculos renales, lo más probable es que pueda tener dolor en fosa lumbar izquierda, fosa lumbar derecha o en ambas, ¿verdad? Y eso nos permite identificar las zonas y saber qué órganos se encuentran en cada zona. Los invito a que revisen los libros para que ubiquen qué órganos se encuentran ubicados tanto en los cuadrantes como en las regiones abdominales, porque esto les va a ser de mucha ayuda en el momento que ustedes estén en su práctica clínica. Que tengan una feliz tarde y espero que hayan aprendido mucho sobre los términos anatómicos.